hola. Hola Juan, ya te veo ahí. Hola. No te veo. Ahí apagué el video, pero sí te escucho. Ahí está el doctor Badimon también conectándose, Juan. Ahí está. Hola, Juan. Hello. How are you? ¿Me oyes? Perfecto. ¿Tú? Perfecto también. Estaba que había perdido la contraseña. Por eso estoy desmadrado. Es que con esto de los zooms y de los líos es un lío que pa' qué. Vale. Bueno, Oye, ¿qué tal? me voy a poner en plan serio entonces, que os veo muy... Gaspar. Hace un calor horripilante. ¿Ah, sí? Pero Bueno, incluso acá está libre. Manhattan, mucha humedad y en el hospital también. Me imagino que el aire no va del todo bien, pero vaya. ¿Y cómo estáis vosotros? Porque las estadísticas que he buscado de Argentina estáis muy bien. No hay problemas con los muertos, hay muy pocos. Sí, recién está empezando el problema en Buenos Aires. Buenos Aires se está complicando. Sí. Nosotros en Tucumán hemos cerrado las fronteras, no queremos porteños acá. Aquí hay un problema muy grande, ya lo habéis visto. Como el presidente no quiere llevar máscara, pues Sí. ahora esto se ha convertido en una cosa política. Los que son fans de Trump no llevan máscara y los que no son fans de Trump, no quiero decir que nos guste el Biden, pero nos ponemos la máscara, ¿sabes? Sí. Y bueno, ya habéis visto, todos los estados del sur han tenido un pico porque el tonto de este tío el otro día hizo una reunión indoor. O sea, Sí. es una locura, pero vaya. Bueno, vamos a preparar a ver si Sí. todo sale. Juan, acá el doctor Aguinaga, con mucha gentileza, se ha ofrecido a coordinar la parte de luz y sonido. Perfecto. Vamos a probarlo. Vamos Hola. a hacer la primera Hola, diapositiva. doctor Badimon, Luis Aguinaga también de Tucumán. Hola Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, así que ahí puede compartir, ya tiene activado cuando quiera la presentación, así Oye, la deja cargada. ¿sabes por qué estás ahí? Porque yo le dije a Juan que la condición era que yo iba a dar este seminario si me invitaba a un asado. Y entonces Muy bien. y se inventó lo del COVID para no invitarme a comer. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Entiendo, son recursos, pero son insalvables, así que el asado hay que hacerlo igualmente. Ya, el año que viene en Salta, Juan. En Salta, sí. Sí. Y ahí te tomarás el torrontés que te gusta. El torrontés. Vale. Entonces, ¿cómo veis Sí, perfecto. ¿Lo veis ya? Si quiere, eso, Sí, ahí, perfecto. si quiere ampliarla. Perfecto. Entonces yo la tendré así, ¿vale? Perfecto. Ya me diréis si se ve o no se ve o qué diablos es lo que vemos. Yo veo perfecto. Ahí estamos viendo perfectamente. Si quiere probar de pasarla, doctor, 2 diapos y vuelve de nuevo. Perfecto. ¿Vale? Sí. Muy Vale. bien. Entonces, ¿ves? Esto es lo que he sacado hoy. Hoy a las 9 de la mañana, esto eran las estadísticas. ¿Las ves? Sí, En sí. España, Perfecto. 28.000 muertos y vosotros 1.000 nada más. Yo no sé si es que las estadísticas son especiales o qué, porque Argentina es casi tan grande como España, ¿no? Claro, en población. Sí, por eso te digo. Sí. El, Sí. Pasa que probablemente, aparte de las estadísticas que yo creo, no sé qué opina, ahí lo veo a Gaspar Herrera, que es neurólogo, qué opina Luis, yo creo que las estadísticas son más o menos serias acá, no sé qué opina. sí, no sé, porque en España hay mucho problema con las estadísticas. El otro día el gobierno central dice que hay 8 muertos y después se descuelgan que en Cataluña hay 12. Que no os riáis, ¿qué es lo que pasó con el famoso paper de la hidroxicloroquina? ¿Os acordáis? Cloroquina, sí, es terrible. 90.000 pacientes cuando 80.000 están en el grupo control. Y después de los
pacientes que pusieron de Australia, Sí. resulta que decía que 3 hospitales en Australia tenían más que toda Australia en total. Por eso tuvieron que quitar el paper. Ha habido un escándalo que lo que para nosotros era la Biblia, el Lancet y el New England, es que es una locura esto del COVID. En fin. Aquí ¿Y vos qué opinas, Juan? ¿Esto va a ser cíclico o va a ser como el H1N1? Esto va a ser cíclico porque esto es una viremia, punto, como todos. Esto, mi definición es bien sencilla. Es una gripe con muy mala leche. Es una gripe que tiene un alto nivel de propagación y que es mucho más severa y que ya lo verás, os lo voy a decir, tiene una mortalidad selectiva. Afecta más al varón que a la hembra. El que tiene una condición previa, si tienes problemas pulmonares. Bueno, una cosa curiosa, ¿sabes que los del asma no mueren? ¿Sabes por qué no? No, Porque tienen esteroides en los inhaladores. El de hipertensión pulmonar tampoco muere, porque lo tratan con anticoagulantes crónicos. O sea, por eso te digo, hay una serie de cosas que no se tienen en cuenta en los estudios, ¿no? Por eso va... pero yo creo que va a volver, como ha pasado con todas las viremias. Esto es una viremia, punto. Y lo ideal es que nosotros nos vacunemos, ¿sabes? Y veremos. Pero ahora resulta la última, dice que el que ha pasado la enfermedad, los anticuerpos que desarrollas duran para 2 o 3 meses. Por eso los estudios de seroprevalencia tienen resultados tan raros. Porque si te lo han cogido a ti a la semana de haber superado la enfermedad, tienes muchos anticuerpos, pero a los 3 meses ya no tienes. Pero es muy raro, ¿no?, que una viremia no te deje anticuerpos. A menos que tengamos las vacunas que hay. ¿Cuántas vacunas hay? ¿Más de 100 vacunas se están desarrollando? Bill Gates. ¿No valdría más coger una y empujarla bien? Cada laboratorio quiere su... Ya. Igual que los papers. Exacto. ¿Viste la cantidad de papers? 30.000 papers en 6 meses. Pero has visto el número de pacientes, 3,5 en cada paper. Sí. En cada artículo tiene 3. Y después, además, ¿qué es lo básico para un estudio clínico? Que la población sea homogénea en los dos, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí cogen y cuando el grupo que se está muriendo le dan de todo. Por eso te digo, a mí me recuerda un poco lo del SIDA. O sea, cuando salió el SIDA, Mount Sinai era un centro piloto. Entonces, la gente se moría. Entonces, ellos eran voluntarios para que les dieses hasta cacahuetes, ¿sabes lo que quiero decir? La gente está... Y a lo mejor hay gente que está tomando 3 y 4 cosas sobre la marcha. Ahora, el problema es eso, de que la desesperación nos lleva a hacer estas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar con la segunda onda? Pues yo creo que vamos a tener más material protector, con lo cual los médicos no se van a contagiar. Vamos a tener más ventiladores, con los cuales la gente no va a morir. O sea, y sabemos un pelín más, no mucho, pero un pelín más. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre, porque yo tengo una hija en Madrid y esta ha estado 6 semanas y como vive en la ciudad, tenía unas medidas muy, muy duras. Yo como vivo en los suburbios, pues yo casi he salido casi cada día a pasear, porque donde yo vivo es un pueblo pequeño y mantener la distancia es muy fácil. Sí. Bueno, acá en Argentina llevamos 100 días de cuarentena. Sí. Pero no sé. No sé, porque la cuarentena o se hace bien o no se hace, porque en España había los chistes de que dejaban salir a pasear el perro. Y entonces, bueno, acá también. Había chistes que el perro estaba muerto y cansado y le decía, ¿otra vez de paseo? O un anuncio que decía, alquilo perro para paseitos, ¿no? O sea, era una locura porque la gente querían salir. En cambio, para mí no ha tenido mucho problema, aunque ya ¿Hay mucha gente conectada o no? Y a ver, Luis.
No, es que Sí, bueno, se van conectando porque estamos un poco antes del horario. El horario oficial es a las 19, o sea, todavía faltan 20 minutos. entonces, 15. entonces ya no te cuento nada porque ya era una cosa que yo no quise ir al hospital por el COVID y después desarrollé una pancreatitis aguda súper severa. ¿Vos? Sí, porque ¿Ahora? una piedra me había taponado la salida del páncreas. Total, que por no querer venir un día, estuve 4 días y me han anestesiado totalmente 3 veces en un mes. Una para quitarme la piedra y vieron la infección y no me quitaron la vesícula. Me mandaron a casa con antibióticos intravenosos. Después me pusieron un stent para mantener el conducto pancreático abierto, un stent de plástico. Después me quitaron la vesícula y después me quitaron el stent, porque es un stent de plástico que nada más dura 3 meses, después se colapsa, ¿sabes? Sí, sí. Total que he estado viniendo al hospital. Teóricamente yo trabajaba desde casa porque ya soy alto riesgo, ya tengo 65 años, pero tuve que venir como paciente más que nunca. O sea, que es una... Y ahora el problema grande es la cantidad de dinero que ha perdido el hospital. Dicen que perdía 220 millones al mes y ahora la gente tiene mucho miedo. Y, por ejemplo, la gente no viene, o sea, pacientes de heart failure no vienen, los diabéticos no vienen. El Cath Lab de Mount Sinai, que era una animalada, el año pasado hizo 7.000 casos. Ahora la gente no se pone enferma, no hay infartos, no hay cáncer, no hay nada. Bueno, yo te voy a decir lo que nos está pasando. Acá están llegando tarde. No sé, lo veo Eduardo Asmani, conectado, que también está en unidad coronaria. Es el director de la carrera de especialista en cardiología. Hola, ¿qué tal? Acá... Hola, a los dos Hola. Juan. ¿Qué tal? Juan Barimo, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias, Juan Muntaner. Sigan conversando y yo me acoplo. Ya. No, yo lo que les contaba, que acá están llegando ahora tarde. Insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensos severos y infartos tardíos. Bueno, lo que tenéis que hacer es tomar ventaja de la telemedicina, porque la otra cosa que está ocurriendo, ahora se está empezando a ver problemas de salud mental, depresión. Tú imagínate vivir en Manhattan, tú que sales a trabajar y de repente tienes que estar 4 o 6 semanas con tu mujer, con 2 hijos, sin poder salir, yo creo que te suicidas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el problema es ese. Y el otro problema es que cuando tenían como aquí llamaban la distancia social, no, yo siempre digo que había que hacer la distancia física, no social. Al revés, tenías que hablar más con la gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para no sentirte aislado. O sea, por eso te digo que hemos aprendido, pero sobre la marcha, ¿eh? O sea, porque era una locura. Aquí no sé si os enterasteis, pero en un principio el hospital quedó sobresaturado, ¿no? De hecho, no sé si visteis las fotos, claro, de que en Central Park, porque Mount Sinai era el Central Park, pusieron como un hospital de campaña. En el lobby nuestro, que es todo bonito y tal, pues había 75 cubículos individuales para tener pacientes de COVID. O sea, fue una... ¿Y ahora cómo están en estos momentos? ¿Vos crees que el calor cambia las características? Ahora nosotros hemos vuelto a ser un hospital normal y corriente. Me parece que hay una tendencia a llevar los pacientes del COVID, me parece, al Veteran Administration del Bronx. Pero el problema que hay es esto, que los pacientes no se ponen malos o no quieren venir. Y entonces se continúa perdiendo bastante dinero, ¿no? Y ese es el otro problema del COVID, no va a ser el problema sanitario, va a ser el problema socioeconómico. Aquí, si no reís, hay 47 millones de parados. Y no hay más problemas porque es que Donald Trump les está dando dinero para hasta noviembre, me imagino, para que lo voten, ¿no? Sí, bueno, está aprendiendo de los peronistas argentinos. No, este es peor, porque este encima se cree que es listo. Este va por la vida de listo y, bueno, está aislando este país.
yo te digo una cosa, yo llevo 40 años aquí, ¿eh? Y este hombre ha conseguido sacarlo de la OMS, sacarlo del Tratado Antinuclear, del Tratado de París. O sea, ¿quiénes son sus amigos? El Bolsonaro y el de Turquía y el de Corea. O sea, este es un dictador en lo que no se atreve a decirlo, pero nada más le gustan estas cosas. Y recuerdo una cosa, que este hombre, lo que este decide afecta a todo el mundo. Por eso es tan peligroso que vuelva a ganar. Y no sé, a mí me da un poco de miedo porque el otro tampoco es un faro de Vigo, ¿eh? Biden tiene 1000 años, o sea que no sé cómo irá la cosa, pero bueno. Vale, Así es. Entonces, Luis, todo está preparado, puedo utilizar diapositivas y todo bajo control, ¿no? No problem. Estamos perfectamente, doctor Bádimo, acá admitiendo el acceso. Bueno, muchas personas se están conectando ahora. Le hago un comentario médico. A mí me pasó lo mismo que a usted hace 2 semanas con una piedra en la vesícula gigante, pero a diferencia del Mont Sinaí, que nosotros tenemos mucho mejor sistema médico que ustedes, me parece, a mí me diagnosticaron los cardiólogos, el doctor Asbani, que está aquí presente, y me operaron al día siguiente y a los 2 días estuve trabajando. Así que creo que tenemos uso más eficiente de los recursos que ustedes, doctor. No, el problema es que yo estuve 4 días en casa con dolores, tomando painkillers, porque no quería ir al hospital. Y cuando fui al hospital, es lo que te digo, me vieron la infección que tenía, que era brutal. Tenía la LDH de 5000, tenía unos enzimas que cuando me vieron se me quedaron aquí. Es que es verdad, o sea, la gente, ten en cuenta que aquí la gente estaba muriendo como conejos, porque hasta que nos dimos cuenta que los anticoagulantes funcionaban, la gente, es que en un principio decíamos, oh, problema respiratorio nada más, y ahora nos hemos dado cuenta que es una enfermedad multiórgano. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya. O sea, empezamos... Era una broma lo que le dije, obviamente, ¿no? No, te lo digo, es de veras. Bueno, y yo porque tengo seguro, pero al pobre que no tiene seguro, porque yo es lo que os digo una cosa. Vosotros os quejáis, los españoles se quejan, pero existe una serie de un seguro. ¿Sabes lo que quiero decir? En España el seguro es maravilloso, pero aquí yo, yendo como privado y pagándome religiosamente, bienvenido al país capitalista, ¿eh? Estados Unidos tiene cosas muy buenas, pero la salud pública no es la mejor. Di que yo conocía la puerta de atrás y me atendieron enseguida, pero ten en cuenta que durante el COVID, el Mont Sinai canceló todas las intervenciones invasivas. No había cirugía, no había cardiología, no había electrofisiología, no había nada. Incluso los pacientes de cáncer que tenían quimioterapia los cancelaron. O sea, mi secretaria, que dio a luz un niño durante el COVID, dio a luz sola. No dejaban entrar a nadie. Y ahora, los pacientes que dejan entrar a una persona por paciente, le miran la temperatura y le ponen un sticker de que le han mirado la temperatura. O sea, no hemos vuelto a la normalidad, ni mucho menos. O sea, estamos volviendo a una normalidad entre comillas, ¿eh? No es lo que era antes. Yo te preguntaba si vos pensás que el clima tiene algo que ver. ¿Vos crees que esto va a disminuir con calor o...? Yo creo que no, yo creo que va a ser peor. ¿Sí? Acá estamos preocupados porque viene el invierno. No, primero decían, el calor va a ser peor, no por el virus, sino porque con el calor haces barbacoas, sales a tomarte una cerveza y durante la primera cerveza llevas la máscara. A la segunda cerveza se te cae, a la tercera se te cae. Y cuando llevas 18 cervezas ya te abrazas con el compañero. O sea, va a haber por la alta propagación. Porque teóricamente, si el calor fuese tan bueno, no habría problemas en Brasil. Si el frío fuese tan bueno, no tendríamos los problemas que hay en Suecia y en Finlandia. ¿Sabes lo que quiero decir? Esto es un virus que se propaga y punto. De hecho, perdón, en Nueva Zelanda y Australia, que tienen
climas parecidos al nuestro en este momento están en otra situación totalmente diferente, ¿no? O sea, si uno se comparara con Australia y con Nueva Zelanda, hay diferencias a pesar de tener un clima igual que el de Brasil y el nuestro ahora. Sí. Lo importante son las medidas preventivas. Punto. Eso es lo único que va a funcionar hasta que tengamos la vacuna. Si la tenemos algún día, ¿no? Porque y mientras tanto que nos iremos, porque el otro problema importante es que nos hemos vuelto un poco locos, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que cada 100 personas contagiadas, solamente un 10% tiene que estar admitido en el hospital. Hay un 75% que lo pasa sin ningún problema, hay otros que los pasan mal. Yo, de hecho, uno de mis fellows pasó 2 noches horribles con 103 de Fahrenheit de temperatura y que tuvo alucinaciones, pero al segundo día con paracetamol no tuvo que ir ni al hospital. Todo depende de la persona, del sistema inmunológico de cada persona. Porque yo no sé en Argentina, pero aquí hubo un problema, sabéis que la moda de que las vacunas favorecían el autismo, ¿no? Entonces también hay una generación de niños que no se han vacunado. Cuando antiguamente, yo me acuerdo cuando era pequeña, me mandaron el otro día una presentación de PowerPoint que decía los afortunados que tenemos más de 50 años. Y la foto era que tú cogías un caramelo, eran 2 niños que se cruzaban las manos y cada uno chupaba el caramelo del otro. O sea, eso era un build-up del sistema inmunológico, ¿no? Cosas así. Pero vaya. Pero bueno, volvemos a lo importante. Juan, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo os voy a dar un poco de rollete. Y después tenemos unos panelistas y los veo conectados a Ramiro Castellanos. Que se vayan presentando y hacemos un intercambio de preguntas y respuestas que va a ser solamente una condición. Las preguntas han de ser fáciles. Ah, bueno. Si no diré, uy, la conexión se ha perdido. Seguro. Bueno, eso le vamos a decir a Raúl, que haga preguntas fáciles. A Raúl Alman. A Raúl lo desconectaré. ¿Estás por ahí, Raúl? Ya le dije a ver si se conecte. Aún no lo he visto, Juan, pero sí está Enrique Alonso y Ramiro Castellanos, aparte del doctor Asbani, Juan. Sí, los vi. A ver, acá está mandando mensajes, Raúl. Lo esperamos. No, porque Raúl fue el primero que me llevó a Argentina. Después he ido muchas veces, pero fue el primero que rompió la barrera. Sí. Cuando era joven y tenía pelo. Y jugabas al vóley. Exactamente. ¿Cuánto fue eso? ¿Hace cuánto fue eso? Pues yo creo que fue en el 91 o 92, me parece. Era un congreso que se llamaba Plaqueta, y se hacía en Buenos Aires. Ajá. Y bueno, si alguien manejaba Plaqueta, sí, eras vos. No, y ya teníamos las discusiones con los anticoagulantes. Sí. No mucho, pero... Y siempre ganaba a Raúl. Bueno, a veces lo dejaba ganar. ¿Seguro? Solamente porque después del congreso íbamos a comer un asado y entonces lo dejaba ganar porque así pagaba él. Y si no ganaba, empataba, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, creo que ya esperamos unos minutos. ¿Vos estás en el hospital todavía, Juan? Sí, estoy en el hospital. Sí, no, ya estamos trabajando normalmente. Normalmente. ¿Y a qué hora entran al hospital? Depende. Yo suelo salgo de casa a las 5:30 o a las 6 por 2 razones, porque entonces tengo un par de horas donde puedo trabajar sin que me molesten. Después, si quiero hablar con España, es el momento adecuado. Y lo más importante es que me evito la hora pico de venir aquí. Y cuando me voy, me suelo ir cuando acabo el trabajo. ¿Sabes? Es la ventaja de que te puedes hacer tu horario.
Así es. Pero Bueno, me hacéis trabajar más de la cuenta siendo viernes. No digo porque en casa igual no tengo la conexión tan buena como aquí. está bien. Aquí la tengo conectada por cable y en casa es wireless, que a veces se pierde. Ya está Ramiro. ¿Podés saludar, Ramiro? Está Quique. Doctor Alonso. Martín Casanova. Bien. Doctora Pérez. Ahora los estoy viendo. También está Ricardo Corbalán. Sí. Ricardo. El doctor Eduardo Conci de Córdoba. Y Hugo. Ah, oye, Ramos. Hugo y Juan, no os he dado la enhorabuena por la aceptación del artículo. Hola, Juan Badimón. Y, Escucha, soy Ramiro Castellanos. hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El gusto de escucharte. Muchas gracias de estar de nuevo con nosotros y queremos escuchar bien los conceptos tuyos que deben ser muy importantes. Ya veremos. Después de que termine me lo dices. A ver si estáis de acuerdo o no. Porque va a haber bastante discusión. Ya está en la pantalla grande. No toqué nada. Por favor, apaguen los micrófonos. Los que no van a ser disertantes. ¿Sí? Hola Juan, aprovecho para saludarte antes de que empieces. Un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchás, Juan? Raúl, ahí está Raúl, ¿ves? Raúl, acá Sí, estoy. Raúl. Juan, ¿cómo estás? Oye, Raúl, la única razón por la que estoy aquí es que porque me ha dicho Juan que me harás preguntas fáciles. ¿Es verdad eso o no? Trataremos de... Juan, No. ¿que puedo saludar un minutito? Sí, claro. Sí. Yo soy la doctora Peral, soy investigadora del CONICET y bueno, hago ciencias básicas, pero ahora estoy en el Ministerio de Salud de la provincia y bueno, estamos con Juan también diseñando algunos proyectos de investigación sobre COVID. Así que un placer poder escucharlos y muchas gracias Juan por invitarme a escucharlo al doctor y bueno, y a toda la mesa, ¿no? Gracias. Como Por favor, decíamos antes, gracias. para mí Argentina es mi segundo país. Desde la primera vez que me llevó el doctor Raúl Altman, creo que es el país que más he visitado de toda Sudamérica, porque me encuentro como en casa. Para mí siempre es un placer colaborar con ustedes. Un gusto para nosotros. Cuando quieras empezamos, Juan. Sí. Luis, ahí está el doctor Alonso. ¿Me escucha Luis aquí? Sí, perfectamente, Juan. Estamos en horario y bueno, estamos viendo la presentación. Cuando quieran empezar, perfecto. Vale, entonces... Bueno, apagamos el micrófono, ¿verdad? Apagando todos los micrófonos, por favor. Bueno, primero, el doctor Eduardo Asbani va a ser que es director de la carrera en especialista en cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Quiere dirigir unas pequeñas palabras de agradecimiento para Juan Badimón. Eduardo. Muy buenas tardes, noches para nosotros en la Argentina, muy buenas tardes para el profesor Badimón en Nueva York. Es para nosotros la carrera de especialista de cardiología de la Facultad de Medicina de acá de la Universidad Nacional de Tucumán. Un enorme honor tenerlo al doctor Badimón con nosotros. Todos conocemos el enorme peso científico del profesor Badimón, uno de los expertos internacionales más importantes del mundo por sus presentaciones científicas desde hace muchísimos años. También es un enorme placer porque es, como él decía recién, un abanderado incondicional con la cardiología argentina, participando de cuanto evento científico se lo haya invitado. Y por eso muchísimas gracias.
y también genera una gran expectativa porque por su capacidad científica y docente, pero además por ser un observador y actor directo en este momento, trabajando en una de las ciudades más golpeadas por esta pandemia, una pandemia y una enfermedad sin tratamiento, sin vacunas, y en donde los médicos que estamos tan acostumbrados a las evidencias científicas, a las guías, nos encontramos sin ellas y nos sentimos desorientados, apelando a evidencias poco claras y donde la impotencia es la norma. Muchísimas gracias, profesor Badimon, por darnos a nosotros esta oportunidad de escucharlos. La Universidad Nacional y la carrera de cardiología que yo dirijo en especial se sienten extremadamente honradas. Muchísimas gracias al doctor Juan Muntaner, que será el coordinador de esta actividad, quien fue el ideólogo y el gestor de esta reunión. Él es uno de los directores de una de nuestras unidades académicas. Muchas gracias, Juan. Él lo va a presentar al profesor Badimon y a los miembros del panel. Gracias al doctor Luis Aguinaga también por la colaboración en la difusión y en el armado de esta reunión. Y sean todos muy bienvenidos a todos los participantes locales, nacionales y si los hubiera internacionales. Yo cierro el micrófono y lo dejo en mejores manos, en mejores voces que las mías. Muchísimas gracias, profesor Badimon. Para la carrera, insisto, es un gran honor su participación. Muchas gracias. Hola. Juan, queda en tus manos, ¿sí? Sí, sí, lo paso. Luis. Sí, perfecto, Juan, te escuchamos todos. Continúa con la presentación. Bueno, es un honor realmente, Juan. Juan realmente es un amigo de Argentina, siempre está predispuesto a colaborar, siempre estuvo predispuesto, es realmente un maestro de la trombosis, y algo hemos aprendido en esto de trombosis ha sido leyendo los artículos de Juan José. Él es director de la unidad de investigación de aterotrombosis del Sinai de Nueva York. Tiene más de 400 publicaciones en distintas partes del mundo. Es una de las personas más prestigiosas y más cálidas cuando da conferencias, como van a escuchar hoy. Escuchar una conferencia de Juan es realmente un placer, uno se transforma y parece que está entrando en la plaqueta o en el tissue factor y en el trombo cuando está hablando él, que lo hace todo tan fácil. Bueno, sin más, muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación y pasamos directamente a tu conferencia, que seguro vamos a disfrutar todo. Por favor, les pido a todos que apaguen los micrófonos, luego habrá un panel donde le iré dando la palabra a cada uno y presentando a cada uno de los panelistas. Muchas gracias. De acuerdo. Vamos a empezar. Muchísimas gracias. Ahora entenderán por qué me gusta tanto venir a Argentina, ¿no? Porque toda la cantidad de piropos que me echan, ¿no? Entonces, pero es un placer siempre trabajar con ustedes. Entonces, lo que vamos a hablar hoy va a ser una presentación bastante difícil, porque como hemos dicho anteriormente, estamos frente a una pandemia de una gran magnitud, pero el problema es que estamos aprendiendo sobre la marcha y lo que hoy es información está cambiando día a día. Una vez tenemos en cuenta estas premisas, entonces voy a intentar explicarles cuál es la experiencia del Monte Sinaí. Para empezar, esta no es la primera epidemia vírica que tenemos. Y el coronavirus tiene el número 19 porque ha habido 19 virus antes que este. Pero las más importantes, si se acuerdan, en el 2002 tuvimos el SARS, que generó 8.000 muertos y que era mucho más letal que esta. Tenía un 10% de mortalidad, lo que ocurre que quedó muy centralizada en China. En el 2012 tuvimos el MERS, que de nuevo tuvo un 30% de mortalidad, lo que ocurre que quedó originada y quedó cerrada en Saudi Arabia, porque el reservorio natural era el camello. Y desafortunadamente ahora nos ha venido
el SARS-19, de nuevo originada en China y que realmente tiene un impacto brutal. Pero la mortalidad es de un 10% y lo más importante, como comentaré posteriormente, es que tiene una mortalidad selectiva. Estas son las estadísticas que había hoy a las 9:30 de la mañana, porque aquí tienen esta web que es del Hospital Hopkins y te lo da continuamente. Vean ustedes que estamos llegando a los 10 millones de contagiados en el mundo y casi medio millón de personas fallecidas. En Estados Unidos ya hay más de 124.000 muertos. En España no vamos muy bien, tenemos casi 28.000 muertos. Y en cambio, los datos de hoy de Argentina era que tenían 52.000 contagiados y solamente 1.000 fallecidos. Esperemos que esto no suban o no tomen el ejemplo de España o Estados Unidos. Pero vamos a entrar, ¿qué es lo que sabemos sobre esta pandemia? Una de las primeras cosas que conocemos es que el virus penetra en el huésped a través de la interacción con el receptor de la proteína convertidora de la angiotensina. Y es muy importante porque este receptor, que tiene una presencia muy difusa, pero es especialmente elevada en el pulmón. Para que penetre, si se fijan ustedes, también tenemos en las membranas, tenemos la proteína TMPRSS2, que sirve como un ancla, y activa una de las proteínas de la corona del virus y facilita que penetre en la célula del huésped. La consecuencia es que la interacción con el receptor, hay una regulación a la baja del receptor y por tanto existe un acúmulo local de la angiotensina 2 que puede ser la responsable de los efectos indeseables. Esto es importante porque dado que esto utiliza el receptor del ACE2 como entrada, es lo que generó la gran discusión de si teníamos que dar o no teníamos que dar los inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina que comentaremos posteriormente. Una de las características de este virus, como he dicho anteriormente, es su alta propagación y su alta reproducibilidad. De hecho, se estima que cuando entra una partícula vírica en el organismo es capaz de replicarse utilizando el ácido ribonucleico del huésped, más de 10.000 partículas víricas que a su vez van a perpetuar la infección del paciente. Otro problema malentendido es que en un principio pensábamos, y la llamábamos SARS, porque pensábamos que únicamente afectaba a los pulmones. Pero hoy en día sabemos que la enfermedad afecta a todo el organismo. Y las manifestaciones son, a nivel del pulmón, es un distrés respiratorio. En el hígado, una inflamación. En el intestino se manifiesta como náuseas o diarreas. En el cerebro, convulsiones y cefaleas. Y ahora nos estamos dando cuenta que incluso en los pacientes más jóvenes, ictus. Pero señores, algunos son trombóticos y otros son hemorrágicos. En los ojos se manifiesta con conjuntivitis. Otro punto muy importante que diferencia el resfriado normal de la infección del COVID. El paciente que pierde el sentido del olfato o del gusto es un COVID, porque los receptores del ACE2 son muy frecuentes en los nervios olfativos y entonces el paciente se manifiesta con pérdida del gusto del olfato. A nivel cardíaco sufre unos síntomas que es como si fuese un infarto y que a veces cuando le hacen la angiografía tiene unas coronarias no ocluidas o miocarditis. Y en el riñón, esto es muy importante, hay pacientes que desarrollan un fallo renal agudo que incluso necesita de diálisis. Estas son las manifestaciones que puede tener este virus. Ya he dicho anteriormente que el gran problema es su elevada tasa de propagación, que es principalmente por vía aérea, y un punto muy importante que hemos dado cuenta ahora, que parece que
la persona contagiada ya sirve como vector de transmisión, incluso en las fases asintomáticas y en las que podríamos llamar una vez ya se ha curado. Y esto es lo que hace que esta pandemia sea tan terrible. Y la mortalidad selectiva, que es lo que voy a comentar en estos momentos. Entonces, las fases de la enfermedad son bien sencillas. Uno, la entrada del virus en el huésped. Esto trae consigo con una explosión exuberante inflamatoria y dependiendo de las distintas manifestaciones, como hemos visto, van a ser las manifestaciones clínicas y el cuarto sería la prevención. Yo creo que estas fases de la enfermedad son las que, bajo un punto de vista teórico o farmacológico, nos diría cuáles son los tratamientos que deberíamos de implementar. Y son relativamente sencillos. Lo ideal sería que fuésemos capaces de dar un antiviral en el momento de la entrada del virus. Cuando existe la explosión inflamatoria, quizás nos tendríamos que cuestionar la administración de agentes antiinflamatorios. Cuando la enfermedad se manifiesta, entonces la terapia es sintomática, es específica en función de la manifestación clínica y la prevención, esperemos que haya suerte y que alguna de las 50 vacunas que se están desarrollando en este momento en todo el mundo sea capaz de ser efectiva y disminuir el impacto socioeconómico de esta pandemia. De una manera mucho más didáctica, vean ustedes que cuando el virus penetra, existe la miocarditis fulminante en algunos casos, la inflamación que ocurre en el pulmón, que va a activar las células de la serie T y va a activar los macrófagos que van a perpetuar esta tormenta inflamatoria con la liberación de interleuquinas y quemoquinas que van a ser responsables de un fallo cardíaco, pero no nos podemos olvidar que también van a inducir un daño endotelial. Y todos ustedes saben muy bien el papel tan importante que tiene el endotelio en el mantenimiento de la fluidez de los vasos, pero si ustedes, el daño endotelial asociado con la tormenta inflamatoria puede favorecer la inestabilidad de una placa aterosclerótica a través de activar los macrófagos y entonces va a manifestarse como un síndrome agudo coronario, que básicamente es lo que les presento aquí. ¿Cuáles son los síntomas iniciales que nos pueden ayudar a diagnosticar la enfermedad del COVID? En primer lugar, fiebre, fatiga, tos seca, problemas respiratorios, dolor de cabeza, diarreas y un decaimiento general. Un punto importante es que la tos y la fiebre no van asociadas con la mucosidad. De nuevo, una persona que tosa con mucha mucosidad es la gripe. Toser con esta sintomatología sin mucosidad ya te llama la atención de que podrías estar en presencia de un COVID. Y más o menos, como pueden ver, estos son la sintomatología que podría ser de un shock septicémico, porque trae consigo la inflamación, el problema inflamatorio y la diana multiórgano. Un punto importante es que de las 100 personas que se contagien con la enfermedad, 80 la van a cursar de una manera leve e incluso asintomática. Un 14% va a ser de una manera moderada, pero un 5% seguramente solo un 5% va a necesitar de ser admitido en el hospital. De los que son admitidos a nivel hospitalario, un 95% se van a recuperar en 2 o 3 semanas. El problema es que el 5% restante va a tener una mortalidad incrementada, porque se estima que al menos en el Monte Sinaí al principio, la mortalidad de los pacientes que estaban en la UCI era casi un 50%. ¿A qué me refiero a una mortalidad selectiva? Pues es bien sencillo. Me refiero que las condiciones previas que tenga el paciente van a ser agravantes en la mortalidad de esta pandemia. Y me refiero especialmente a nivel cardiovascular, pacientes con presión arterial, diabéticos, el que tenga la enfermedad cardiovascular ya establecida,
por supuesto, todas las enfermedades a nivel pulmonar y aquellas patologías que tienen una inmunología alterada, como el SIDA o el Crohn's y los de cáncer. Lo de el paciente que ya tiene una enfermedad clínica, enfermedad cardiovascular, es lógico porque muchos de ellos van a ser hiperlipidémicos o van a ser hipertensos o van a ser diabéticos. ¿Cuáles son los datos que teníamos hasta hace muy recientemente? Una cosa muy curiosa es que el varón suele tener el doble de incidencia de mortalidad que la mujer. ¿A qué se debe esto? Sabemos que, como he dicho anteriormente, la proteína TMPRSS2 se induce en respuesta a las hormonas androgénicas. Y seguramente, si tenemos más receptores el varón que la mujer, quizás vamos a facilitar la entrada de las partículas víricas en nuestro organismo. Otro punto importante es la edad. Pueden ver que parece que en un principio, cuando decíamos que los jóvenes estaban protegidos, cosa que hoy sabemos que no es verdad, vean ustedes que a partir de la década de los 50 a los 60 se doblaba la mortalidad en la población hasta los 80 años. A partir de ahí, los que tenían más de 85 años tenían una menor mortalidad. Seguramente porque tendrían alguna defensa genética. La persona que ha llegado a 90 años sin muchos problemas clínicos realmente es que tiene una buena dotación genética. Pero lo más importante, cuando ven sus pacientes, vean ustedes que si el infectado de COVID, que no tiene unas condiciones previas, le damos una tasa de mortalidad de un 1%, vean ustedes que el que tiene cáncer tiene un 5,6, la hipertensión 6, los que tienen problemas respiratorios 6, la diabetes un 7 y el que tiene enfermedad cardiovascular tiene un 10,5% de incremento sobre la mortalidad. Sobre esto hay unas anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, las personas que tienen asma y que están tratados con nebulizadores crónicos, estos, dado que tienen esteroides en el inhalador, parece que tienen un efecto protectivo. Del mismo modo, la hipertensión es mala, pero el paciente que tiene hipertensión pulmonar específicamente, como normalmente la anticoagulación forma parte de su tratamiento crónico, tiene una menor severidad de la manifestación del COVID. Otro punto muy importante fue, como he dicho anteriormente, la controversia de que qué hacemos con aquel paciente que está recibiendo inhibidores de la ACE. En un principio no sabíamos si darle o no quitarlo, este es una especie de metaanálisis y un punto. Cuando digo metaanálisis me estoy refiriendo a un metaanálisis dentro de los números del COVID. No estamos hablando como en un metaanálisis que hablamos de, por ejemplo, de hiperlipidémicos que tenemos millones. Aquí, como mucho, si tenemos 2 o 3 mil ya estamos contentos. Vean ustedes que estamos hablando de un número de 770 tratados, ¿no? Y un número de eventos con 16 que murieron. Pero lo que ven ustedes es que el paciente que recibía un tratamiento crónico con un inhibidor del ACE o de un ARA, vean ustedes que no tenía una mayor mortalidad. Lo mismo con las estatinas. La persona que estaba ya en estatina parecía que tenía unos beneficios. Recuerden, estoy hablando de pacientes que están con tratamiento crónico. Esto no quiere decir que el paciente que no tome un ACE inhibitor hemos de dárselo, ni un paciente que no tome estatinas hemos de dárselo. Lo que esto nos dice que el paciente que ya estaba con estas terapias no se la quite, no la pare, porque si la para, seguramente va a tener un problema porque al quitarle el ACE inhibitor, la presión le va a subir y el paciente va a tener una mayor morbilidad, pero va a ser por haberle parado el tratamiento. Entonces, entrando en el punto que me comentó el doctor Muntaner, vamos a fijarnos un poquitín más en cómo afecta la infección por el COVID-19 al sistema cardiovascular y especialmente a los procesos trombóticos, tanto venosos como arteriales. Porque todos nosotros hemos estudiado que si usted me da a mí un trombo y lo miro al microscopio,
en 90% de las posibilidades voy a ser capaz de decirle si es un trombo venoso o un arterial, fundamentado en la composición relativa de plaquetas versus fibrina. Y aquí tenemos que el mismo agente, llamémosle patogénico, en algunos pacientes va a ser causante de trombosis embólica venosa y en otros de trombosis arterial. ¿Cómo podemos coger a los pacientes que van a necesitar de un apoyo cardíaco? Es porque van a tener una mayor hipoxia. De hecho, va a desarrollar un problema respiratorio a consecuencia de la tormenta de citoquinas y va a tener un estatus hipertrombótico que va a necesitar de una intervención. Todos estos síntomas van a ser los responsables de que algunos pacientes se manifiesten con un fallo renal, que requieran de la ventilación mecánica, de diálisis o incluso que puedan tener la muerte. A nivel cardiovascular, los podemos hacer una selección en función de los niveles que se presente el paciente con unos niveles de troponina muy elevados, pero que las manifestaciones pueden ser totalmente distintas. Hay algunos que van a tener un síndrome agudo coronario, como explicaremos posteriormente, por una activación de la cascada de la coagulación y una activación de las plaquetas. Otros que van a tener una sintomatología de un infarto de miocardio, pero sin tener obstrucción en las coronarias. Y vamos a asumir que esto va a ser a consecuencia de un trastorno de las citoquinas. Otros van a tener arritmias. Otros van a tener un heart failure e incluso, como pueden ver aquí con el MRI, las complicaciones tromboembólicas. Esto nos ha llevado a postular que el problema cardiovascular puede ser consecuencia de una serie de factores de riesgo, como he hecho anteriormente. Un punto muy importante es la hipoxemia, porque es importante que al paciente que necesita de tratamiento hospitalario le miden los niveles de oxígeno en sangre, porque hay algunos pacientes que lo que se llaman la hipoxia feliz, que estás hablando con ellos, no tienen ningún síntoma y de repente te das cuenta que desarrollan un cuadro patológico brutal que a veces va a tener consigo la muerte del paciente. Un punto muy importante que nos puede ayudar a disminuir la mortalidad es que aproximadamente un 20% de los pacientes COVID positivo presentan daño cardíaco. Y lo pongo en rojo porque el daño cardíaco está definido como una elevación de biomarcadores que comentaré posteriormente. Este subgrupo es importante de identificarlo de una manera temprana porque va a tener una mayor incidencia de mortalidad, de problemas respiratorios, de fallo renal agudo y de problemas trombóticos frente a los que no presentan este daño cardíaco que lo vamos a dictaminar por la presencia de biomarcadores. ¿Qué biomarcadores me refiero? Uno de ellos es la linfopenia, primordialmente a través de las células CD4 positivas y CD4-8, un incremento de la enzima LDH, un incremento de las CRP, incremento de la ferritina e incrementos muy marcados de la interleuquina 6. Pero hay otros parámetros mucho más sencillos de medir en un laboratorio normal y corriente. Uno de ellos es un incremento del D-dimer, un incremento de las proteínas, de los péptidos de degradación de la fibrina, una disminución de las plaquetas, una caída de fibrinógeno y un trastorno de los parámetros de coagulación con una disminución del tiempo de protrombina y la antitrombina. Entonces, estos, para el que le interese, esta es una revista muy bonita en que te explica claramente la asociación entre estos biomarcadores y el riesgo del daño cardíaco. Un punto importante, el BNP no es recomendable. Es mucho más importante el D-dimer. ¿Y por qué es importante? Porque todo este incremento de estos biomarcadores va a generar lo que yo llamo un proceso tromboinflamatorio.
porque va a tomar ventaja de los problemas de este paciente para facilitarle una ruptura de placa y va a tener un estatus hipertrombótico que lo que va a hacer es que en caso de una ruptura de placa, el trombo va a ser mucho más grande y eso va a modular la severidad del evento cardiovascular. ¿Y cómo va a funcionar? Vean, por ejemplo, que si el virus penetra en un monocito, lo va a activar. Y saben ustedes que los monocitos activados van a liberar partículas ricas en factor tisular. También va a activar a la plaqueta. La plaqueta va a incrementar el número del complejo de polimorfo nuclear en la plaqueta. Esta plaqueta activada va a ser responsable de la activación de la cascada de la coagulación, va a activar el factor 12, el factor activado, activando la cascada intrínseca y con el factor tissue factor. Pero a nivel sistémico, la activación de los neutrófilos cuando estos mueren, van a liberar lo que se llama la netosis, que van a perpetuar el proceso de la cascada intrínseca de la coagulación. Al mismo tiempo, no olviden que les he dicho que el monocito activado va a activar la plaqueta y entonces imagínense lo que puede ocurrir en una situación donde tenemos una activación de la cascada de la coagulación y unas plaquetas hiperactivas. Lógicamente, esto va a ser el responsable de unos procesos trombóticos. Y esto es importante porque las plaquetas, como he dicho anteriormente, una plaqueta cuando está en estado de descanso no hace muchas cosas, pero en el momento en que la activas va a ser responsable es como un volcán, va a liberar una serie de citoquinas y moléculas protrombóticas y factores de coagulación que van a perpetuar el proceso trombótico. ¿Por qué hablamos de la trombosis? Porque vean ustedes los primeros datos que obtuvimos en Holanda, en que comparaban la trombosis de los pacientes que tenían que ser admitidos en la UCI frente a los que no tenían que estar en la UCI. Vean ustedes que había un incremento casi el doble de casos trombóticos y que primordialmente eran asociados con un embolismo pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos que en Holanda, por ejemplo, había un 27% de problemas trombóticos en los pacientes que entraban en la UCI. En Francia había un 30% de embolismo pulmonar frente a solamente un 1,3% en aquellos pacientes que eran COVID negativo y que también habían tenido necesidad de ventilación mecánica. Entonces, esto nos llevó a postular si la necesidad de utilizar ventiladores tenía un problema per se o esto iba a servir como una infección secundaria. Esto llegó a que en Holanda decidieron que de una manera totalmente teórica o empírica es que en todos los pacientes admitidos al hospital se les iba a tratar de una manera preventiva con una dosis estándar de heparina de bajo peso molecular. En aquellos pacientes que tenían que ir a la UCI, se les doblaba la dosis profiláctica. Y claro, todos sabemos que el incremento de una dosis de un antitrombótico va asociado con menos eventos, pero con un riesgo mayor de sangría. Vean ustedes que en los pacientes de la UCI, a pesar de que se les había doblado la dosis, solamente había un incremento de la sangría de un 3% frente a un 2% de sangría a los pacientes a los que se les daba la dosis estándar. No hay datos sobre el uso de agentes fibrinolíticos. Y entonces vean ustedes lo que la fotografía hematológica del paciente COVID. Vean ustedes que en un principio, si nos fijamos en la línea roja, que es la relación plaquetas-fibrinógeno, vean que en un principio hay un incremento, pero que después se va disminuyendo. Esto es a consecuencia de un incremento de la liberación de fibrinógeno y un consumo de las plaquetas porque están siendo utilizadas para formar trombo. Vean ustedes el incremento de las técnicas de coagulación. Vean cómo el D-dimer sube y cómo los monómeros de fibrina suben, indicativos de que hay un proceso activo trombótico en estos pacientes.
Y esto nos llevó a postular que quizás esta sería la pirámide que hemos de tener en cuenta. Que de toda la población que no está infectada, cuando se infectan, hay muchos que van a ser asintomáticos. Otros van a tener un síntoma de una manera muy mild, ligera. Y entonces en estos son los que ya deberíamos de cuestionarnos en qué momento hemos de iniciar la anticoagulación profiláctica. En las personas que tienen una manifestación ligera, quizás hemos de evaluar las otras características intrínsecas de este paciente. Por ejemplo, porque tiene unas anormalidades hemostáticas, porque tiene historia de una intracoagulación diseminada, porque va a estar en la cama, estasis, o porque es persona vieja. Cuando el riesgo va subiendo es cuando nos hemos de cuestionar realmente el uso de anticoagulación. ¿Qué es el protocolo que, de nuevo, empezó de una manera empírica y se utiliza en el Monte Sinai? Todos los pacientes que son admitidos en el hospital se les monitoriza por el riesgo de una trombosis venosa profunda, por síntomas, por la severidad y el factor de riesgo. A partir de ahí, una vez que lo hemos analizado el riesgo de este paciente, se utiliza, vamos a ver el problema que tiene respiratorio, la sintomatología, el requerimiento de oxígeno y la presencia de biomarcadores como el D-dimer. También no podemos olvidar que cuando vas a anticoagular a una persona, siempre tienes que balancear los beneficios del anticoagulante con el riesgo de la sangría. Y hay que ir con mucho cuidado en aquellos pacientes que tengan un INR de más de 1,8 o que tengan un número de plaquetas de menos de 50.000. Y recuerden, es muy importante medirle sacar muestras sanguíneas del paciente bastante a menudo, porque esto es un proceso dinámico que va a ir cambiando constantemente en función de los datos que se obtienen. En aquel paciente que no tiene evidencia de un compromiso severo, quiere decir que no va a tener que ser intubado, entonces vamos a tener, en función del peso, se le va a tratar con enoxaparina, que va a estar regulada en función del peso y de la función renal. Obviamente, si existe alguna contraindicación al anticoagulante, en el Monte Sinaí se utilizan las técnicas de compresión secuencial. Si el paciente tiene un compromiso respiratorio y tiene un riesgo bajo de sangría, se le sube la dosis de enoxaparina. Si el paciente tiene un riesgo de creatinina de menos de 30, pero no le hace falta diálisis, se le mantiene la dosis. El paciente que necesita la diálisis, hemos de intentar no darle enoxaparina y darle apixaban, porque el apixaban no es metabolizado a nivel renal tanto como los otros anticoagulantes. Entonces, el paciente que tiene ya confirmada una trombosis venosa, bien sea por técnicas de imagen, entonces lo que se le hace, al menos nosotros, le iniciamos el tratamiento con apixaban, primordialmente, o rivaroxaban, para intentar iniciarlo como heparina de bajo peso molecular y después tener que hacer una transición al agente oral. La heparina normal o la warfarina también son alternativas adecuadas a la apixaban si hay un problema económico. Otro punto importante es la duración de la anticoagulación. Nosotros recomendamos que, por lo tanto, una vez el paciente se le ha mandado a casa, por lo menos un mes después de la alta, se le mantenga la anticoagulación. Idealmente, si el paciente no tiene problemas, yo le recomendaría que se la mantenga la anticoagulación por hasta 3 meses. De una manera mucho más didáctica, pueden ver, este es el protocolo que utilizamos. Los pacientes admitidos se les analiza en función del riesgo, como pueden ver, mirándole los D-dimers, se les tiene en cuenta los niveles
de plaquetas, los requerimientos de oxígeno, la creatinina, el CRP, y entonces, en función de que si no es admitido a la ICU, que no necesita ventiladores, se les da o apixaban o enoxaparina. Si tiene un mayor compromiso, entonces, si no se le admite en la ICU, se le va a mantener la enoxaparina o la apixaban en función de su función renal. Si el paciente es admitido, normalmente se le da enoxaparina o apixaban. Básicamente me van a preguntar que por qué no se da el rivaroxaban, por ejemplo, porque en caso de que el paciente tenga sangría, el apixaban hay que darlo 2 veces al día y va a ser mucho más fácil controlar la hemorragia, pero también se puede dar cualquiera de estos orales. ¿Por qué se ha estipulado esto en el Mount Sinai? Porque vean ustedes los beneficios que se vieron. Especialmente vean ustedes en los pacientes que recibieron tratamiento y que recibieron ventilación mecánica, vean ustedes que la mortalidad, en el paciente anticoagulado hubo una mortalidad de un 29% frente a un 60% en los pacientes que recibieron ventilación y no se les anticoagularon. Otra ventaja es que hubo un poco más de sangría, pero vean ustedes que el doble de sangría comparado con 3 veces la disminución de la mortalidad, creo que es un punto a tener en cuenta. Y este es el protocolo que se utiliza actualmente en el Monte Sinai. Puntos importantes cuando hablo de anticoagulante, y el doctor Allman sabe mucho más que yo en esto, es que el que puede ser el mejor anticoagulante para mí, quizás no lo sea para usted. Porque la selección de un anticoagulante, de un agente anticoagulante, viene en función de las morbilidades intrínsecas de cada paciente. Me refiero que teniendo en cuenta la función renal o hepática de este paciente, vamos a escoger uno u otro de los anticoagulantes orales. Por supuesto, hemos de mirar el número de plaquetas, porque esto va a ser un marcador muy importante para que esta persona tenga sangría, o, por supuesto, la historia de un paciente. Esto nos va a decir si debemos de ser más o menos agresivos con la anticoagulación. Normalmente, nosotros preferimos la heparina de bajo peso molecular sobre la anfraccionada, porque la anfraccionada requiere de un mayor tiempo hasta que consigues unos niveles terapéuticos del APTT, y no olvidemos que esto es una enfermedad altamente contagiosa y requiere de un mayor número de recogida de muestras, y vas a incrementar el riesgo del personal sanitario para que se contagie. ¿Por qué utilizamos los nuevos anticoagulantes orales? Porque no requieren la monitorización y facilita en gran manera el mandar al paciente a casa y el tratamiento del paciente, porque no tienes que darle la administración subcutánea de la enoxaparina. Pero, de nuevo, y teniendo en cuenta lo que es el paciente, tengan en cuenta que no todos los anticoagulantes son iguales y que todos ellos tienen un número muy importante de contraindicaciones con la polifarmacia que toman normalmente estos pacientes. Y esto es importante porque en estos pacientes se les dan bastante agentes antivirales, que estos suelen tener una interacción a nivel del citocromo 3A4 y es donde trabajan bastantes de los anticoagulantes. Por tanto, hay que ser muy selectivo cuando se escoge el anticoagulante para cada paciente, teniendo en cuenta las condiciones del paciente. Otro problema importante es que aquí se hicieron 28 autopsias, aquí en el Monte Sinaí, y se vieron que especialmente en los pacientes jóvenes había problemas trombóticos arteriales en el cerebro, en el pulmón, en el corazón, pero que parece que estaban formados in situ, porque no había lesiones ateroscleróticas, solamente había lesiones endoteliales superficiales. En estos casos todavía no hay un protocolo establecido, pero quizás en este tipo de pacientes hemos de hacer un tratamiento combinado entre anticoagulantes para inhibir la trombosis venosa, pero no olvidemos que tendremos que dar también antiplaquetarios para inhibir la activación de las plaquetas. Y recuerden que cuando empezamos a mezclar anticoagulantes y antiplaquetarios,
suele ir asociado con un riesgo muy elevado de la sangría. Por tanto, hay que ir utilizando la ciencia clínica de la medicina para esto. Y un punto más importante, cuando nos pensábamos que los teenagers estaban protegidos, ahora en el estado de Nueva York hay 150 casos de lo que le llaman el síndrome pediátrico inflamatorio multidiana, que podría ser como algo parecido a la enfermedad de Kawasaki, pero que el niño tiene los ojos rojos, tiene fiebre y se le hinchan los nódulos linfáticos, como la enfermedad de Kawasaki. También tiene problemas cardíacos, pero la diferencia es que tiene un problema respiratorio, se le hincha el abdomen, tiene erupciones dermatológicas, y esto es importante porque si el pediatra lo diagnostica de una manera temprana, simplemente con dosis de aspirina se previene este síndrome, pero si no, la mortalidad de estos niños puede llegar a ser el 50% si son diagnosticados de una manera muy tardía. Por tanto, el pediatra tiene que estar con los ojos abiertos para evitar el diagnóstico tardío de este síndrome. Ya para ir acabando, vean ustedes que si me piden hacer una diapositiva así de sumario, vean ustedes que la infección del SARS viene asociado con unos factores de riesgo, que va a haber la respuesta inflamatoria, que se va a manifestar con estas anormalidades hemostáticas y que el paciente va a sufrir una serie de procesos clínicos muy importantes, y vean ustedes la importancia que tiene la trombosis en la patología de esta enfermedad, de esta pandemia vírica. Ya para ir acabando, la infección por el COVID presenta una afectación multiórgano, es muy infecciosa y presenta una mortalidad selectiva. Los niveles de D-dimers tienen un gran valor predictivo que se presenta con una elevada incidencia de trombosis, que es muy importante iniciar la terapia profiláctica de trombosis venosa en todos los pacientes admitidos en el hospital, que la dosificación varía de caso a caso teniendo en cuenta el paciente y que hay que mantenerla por lo menos 30 días después del alta. Si quieren, hablando de la terapia, como ustedes saben, como dije anteriormente, lo que un día estaba escrito a fuego, después no. La hidroxicloroquina, si ustedes se acuerdan, hasta nuestro presidente famoso Donald Trump quería dárselo a todo el mundo, y se ha visto que en un principio era malo, después fue buena, y lo más reciente que hemos visto es que tanto la OMS como el CDC han prohibido la administración de hidroxicloroquina a los pacientes COVID. Lo que sí que la FDA ha aprobado es el antiviral Remdesivir, que a pesar de las recomendaciones del gurú, del doctor Fauci, recuerden que un artículo en el Lancet habla de diferencias importantes entre los estudios, porque en el artículo final no utilizaron los pacientes italianos cuando hubo una gran mortalidad. Y lo importante es que reduce la estancia hospitalaria, pero la diferencia en mortalidad no es significativa. Quizás es porque se lo están dando a pacientes muy enfermos, y recuerden que quizás los antivirales los tendríamos que dar en unas etapas iniciales. La otra cosa que hizo mucho ruido fue la terapia de seroprevalencia, que básicamente era administrar a los enfermos del COVID con los anticuerpos de pacientes que habían sobrepasado la enfermedad. Los estudios no tienen un resultado sólido, y ahora parece que lo que se acaban de publicar hoy es que incluso el paciente que ha sobrevivido a la enfermedad y tiene anticuerpos tienen una duración muy corta, están hablando de 2 a 3 meses. Y de hecho hay pacientes que sobrevivieron a la enfermedad y la han vuelto a tener. Es raro porque sería una de las primeras infecciones víricas que no deja anticuerpos, pero les estoy presentando los estudios más recientes que he encontrado. Otro punto es las estatinas. De nuevo, recuerden una cosa, que les he dicho que las estatinas podrían ser beneficiosas
porque tienen un efecto antiinflamatorio a través del NF-κB, que no está demostrado, pero lo que sí que es cierto es que el paciente con aterosclerosis tiene una peor prognosis y las estatinas por lo menos van a ser efectivas bajando las LDL, y sabemos que las LDL son inflamatorias y van a favorecer el desarrollo de la enfermedad. Pero no hay ninguna evidencia en que diga que iniciar las estatinas a un paciente COVID que no esté en efecto crónico vaya a beneficiarse de las estatinas. Quizás lo más prometedor es el grupo Recovery, en que dieron dexametasona, y vean ustedes que parece ser que es una terapia muy prometedora para los pacientes enfermos. Digo enfermos porque vean ustedes que en los pacientes que no recibieron oxígeno no hubo un beneficio significativo. Pero quizás lo que podríamos decir fundamentado en este paper muy reciente es que la dexametasona redujo la mortalidad de los 28 días en los pacientes severos porque necesitaban de ventilación. En cambio, no fue tan efectiva en los pacientes que no necesitaron de un soporte respiratorio. Y de todas formas, para acabar, les quiero decir que el mensaje más importante es que a pesar de estas normativas terapéuticas, es de la mayor importancia el continuar enfatizando el mantenimiento de las medidas preventivas, y me refiero a la distancia física, no la distancia social, la higiene de manos y el uso de mascarillas, porque las medidas preventivas son las más eficaces para evitar nuevos contagios y contener el terrible impacto socioeconómico de esta pandemia. Con esto, muchísimas gracias por su atención y será un placer responder a sus preguntas. Hola. ¿Ya acabé? Sí, te escuchamos, Juan. Podré empezar. Bueno, muchas gracias. Juan, excelente presentación. Vamos a pasar ahora a la pregunta de los panelistas. En primer lugar, las preguntas más difíciles van a empezar, Juan, con el doctor Raúl Altman. Raúl Altman también es un maestro nuestro de la trombosis, y bueno, él es un máster en cardiología, es director de la maestría en Tucumán de la universidad, y es doctor en medicina y un amigo también de todo Tucumán. Raúl, por favor, tus preguntas. Muchas gracias por la charla, Juan. Yo quiero hacer una pregunta y algún comentario, y no sé, porque ustedes me dicen siempre que hago preguntas difíciles, será porque uno tiene dificultad en entender muchas cosas. Y yo haría la primera pregunta y después el comentario, o al revés, primer comentario y después la pregunta. Nuevamente se ha tratado de, y se está dando a la inflamación un rol trascendente, como si fuese una cosa nueva, y la inflamación en los problemas cardiovasculares, arteriales, ya viene discutiéndose hace tal vez 2 siglos o un siglo. También ya en el año 1998-99 se discutió esto, y nosotros publicamos en el 2002, donde hicimos algo que es lo que quiero discutir ahora, que es la combinación terapéutica. Y justamente la pregunta que quiero comentarle a Juan Badimón es que la idea que yo tengo sobre la terapéutica no es que haya que ser una terapéutica única, sino que habría que hacer una terapéutica de acuerdo a la intensidad del cuadro, que es una alteración, una presión polifacética. El paciente va a ser agredido por el virus, y va a ser agredido el endotelio, va a producir inflamación, va a producir las citoquinas, y finalmente va a producir la trombosis. El trabajo que mostró en el Mont Sinaí mostró muy bien, recién el doctor Badimón, que usando heparina mejora mucho los pacientes, disminuye la mortalidad en los pacientes que están bajo asistencia respiratoria, pero no los pacientes
que no están bajo asistencia respiratoria, lo cual es una, y ahí va la pregunta, ¿cómo se explica que los pacientes menos severos tengan no diferencia por el uso de heparina, e inclusive pasa lo mismo con la dexametasona, que los pacientes más severos? Y la idea que tengo yo es que hay que tratar a los pacientes de entrada con toda la medicación, con antiagregantes perdón, con anticoagulante, con la heparina, tratarlos con antiinflamatorios, podría ser la dexametasona, e inclusive creo que todavía no se ha dado la última palabra en la hidroxicloroquina, y inclusive con antibiótico, pensando que hay una lesión endotelial y que la célula bronquial va a estar rápidamente la posibilidad de ser infectada. Entonces tendríamos que hacer la triple medicación, sobre todo o únicamente en el 5% de los pacientes graves. ¿Y cómo determinamos si es grave o no es grave? No únicamente por la sintomatología. Tenemos 3 marcadores. Uno, marcador inflamatorio, que es la proteína C reactiva ultrasensible. Un marcador de lesión endotelial, que es el factor de von Willebrand. Y una lesión de trombosis, que es el de dímero. Todavía no he visto que se empleen en la evolución de estos pacientes para determinar la evolución grave o no grave y que se adapte la terapéutica a las concentraciones de estos 3 marcadores, que son marcadores que se pueden hacer en el momento y se puede hacer todos los días en la unidad coronaria, o en la terapia o en el laboratorio. Entonces, yo sostengo que debo hacer la terapéutica multifacética. Y además, quisiera que me conteste Juan, si puedes, ¿por qué esa diferencia en que el paciente más severo está más protegido que el paciente menos severo? No, vamos a ver. De tu comentario estoy totalmente de acuerdo, porque recuerda que yo puse una diapositiva en que puse las fases de la enfermedad, que era entrada del virus, explosión inflamatoria y sintomatología. Los anticoagulantes se dan para evitar la mortalidad, porque no estamos seguros. O sea, el problema es que cuando el paciente llega al hospital, el tratamiento suele ser sintomatológico. ¿Por qué el paciente más severo es el que tiene más beneficio? Porque cuando haces un estudio, recuerda que si no hay muertos en el grupo de referencia, nunca vas a ver beneficio. ¿Qué ocurre? Que si te acuerdas, los números que hemos visto nosotros en Mount Sinai, hay un 60% de mortalidad en los que no estaban tratados con anticoagulación frente a un 20% de los que están tratados con coagulación. En los pacientes que no van al hospital, la mortalidad es prácticamente 0. Por tanto, no sabemos si se benefician o no. Lo de la terapia triple estoy totalmente de acuerdo. No he sido claro, pero la intensidad del tratamiento en Mount Sinai se les mide un mínimo de 2 veces todos los parámetros biomarcadores, y en función de eso se va cambiando el nivel de anticoagulación. Respecto a los antiinflamatorios, también me he olvidado que acaban de publicar en el British Journal of Medicine que hay un anticuerpo que se llama tocilizumab o algo así, que es un inhibidor específico de la interleuquina 6 y también ha demostrado beneficios. Yo creo, y estoy de acuerdo con usted, doctor Altman, que lo que tendríamos que hacer es dar una terapia triple. Triple es un antiviral, un antiinflamatorio y la tercera, yo le diré anticoagulantes, o mejor dicho, antitrombóticos, porque es los pacientes que vemos nosotros. Pero no podemos olvidar que hay otros pacientes que se manifiestan a nivel renal. Entonces habría que tratarles en función de la sintomatología de cada paciente. Pero es evidente que estamos enfrente de una enfermedad que es triple y, por tanto, hemos de utilizar una terapia triple. El problema es que hay que ir con cuidado, porque estas terapias
tienen sus efectos indeseables. Y dárselo a todos puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso hacemos un gran hincapié en que todos los pacientes que son admitidos en el Monte Sinaí reciben anticoagulación profiláctica. En función del riesgo de trombosis, se le incrementa la dosis antitrombótica. O sea que más o menos estamos bastante de acuerdo con usted y yo. Muchas gracias, Raúl. La única cosa que estoy en desacuerdo es que la hidroxicloroquina claramente no hay que usarla porque no ha demostrado beneficios y ya sabemos que en aquellas condiciones en que se daba, tales como el lupus eritematoso y así, esto produce un trastorno de la conducción eléctrica del corazón. Y en estos pacientes es una cosa que si no hay beneficios, quizás no la tendrías que dar. Pero la última voz todavía no se ha dicho sobre esta terapia. Juan, perdóname, pero evidentemente si uno va a darle la hidroxicloroquina a un individuo que tiene 70 años y que tiene un trastorno de repolarización y que tiene su posibilidad de potasio elevada, ese paciente se va a morir seguro, no me lo tienen que decir. Pero un individuo que tiene 40 años, 45 años, que está afectado y que no tiene ningún trastorno cardíaco, ese individuo es muy probable que tenga buena evolución con la hidroxicloroquina, porque evidentemente lo que han hecho publicación del Lancet ha sido una vergüenza al mostrar pacientes que eran mucho más enfermos antes de entrar al trial, se han muerto más. Y por supuesto, no me lo tienen que decir. El más enfermo, si le hacen medicación que es agresiva, se van a morir mucho más. Y lo han publicado. Pero han habido muchos estudios más. Y, por ejemplo, en España, yo sé que en el Hospital Clínico había estudios y no vieron ningún beneficio. El NIH ha parado todos los estudios porque han hecho un estudio interino y no hay beneficios y lo que ven son los efectos indeseables de esta droga. Pero, como he dicho anteriormente, del mismo modo que, y estoy de acuerdo con usted, doctor Altman, que la publicación del Lancet fue una vergüenza porque dijeron que eran 90.000 pacientes, pero 80.000 estaban en el grupo control. O sea, esto es una locura. El problema que tenemos hoy en día es que, debido a la alta mortalidad de los pacientes que están en el hospital, estamos haciendo unos estudios, entre paréntesis, clínicos que en condiciones normales no se aceptarían. Antes de entrar, yo le comentaba al doctor Montaner que cuando esto me recuerda a mí el principio del SIDA. ¿Usted se acuerda cuando empezó el SIDA? La gente se moría y no sabíamos ni cómo se pasaba, que si se pasaba por las lágrimas, que si se pasaba por la saliva, qué tal. Entonces, hubo una presión social generada por la angustia de los pacientes y la familia de los pacientes en que estaban dispuestos a tomarse cualquier cosa. Y este fue uno de los problemas que yo creo que hay aquí, que la gente ha habido... Juan ha dicho que ¿cuántas publicaciones han habido en los últimos 3 meses de COVID? Más de 30.000. 30.000. No hay pacientes suficientes para hacer 30.000. Hay grupos que han hecho... Yo traté a 6 pacientes y tuve beneficio. Y lo han publicado. Por eso te digo que la primera diapositiva que yo he puesto es que las cosas están cambiando y estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero yo personalmente, yo o a mis familiares no les daría hidroxicloroquina. Pero todavía la pelota está en juego. Vamos a esperarla. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar al doctor Ramiro Castellanos, que es el jefe de la unidad coronaria del Instituto de Cardiología y docente de la carrera de especialista. Ramiro. Se fue. Tienen que activar el micrófono, doctor Castellanos. Ramiro Castellanos. Si no, va a seguir discutiendo el doctor Altman. Ahí activó Ramiro, Juan. Bien, bien, Juan. Excelente conferencia, muy buena. Ahora, yo tengo una duda, Juan. En un paciente de 70, 80 años,
El infarto se produce, el infarto clase 1 arteriosclerótico, se produce por un accidente de placa, como lo produce el COVID. ¿Cómo puedo hacer yo la diferencia entre que ese infarto y que ese accidente de placa fue producido por el COVID o fue arteriosclerótico puro? Es decir, ¿cómo diferencio yo la asociación de la causalidad? La única manera es intentando identificar la presencia del COVID, porque la sintomatología suele ser parecida. Lo que vas a ocurrir, que vas a ver una explosión inflamatoria mucho más exuberante en el paciente COVID que en el paciente que no está infectado. Seguramente vas a ver que el paciente COVID va a tener unos niveles de oxígenos en sangre más bajos que el no COVID. Vas a ver seguramente un incremento mayor de interleuquina 6. Vas a ver seguramente que este señor va a tener más fiebre, que vas a ver seguramente que el COVID puede tener problemas respiratorios. Pero estos son cosas que creo que se pueden ver, pero que no van a afectar igualmente a todos los pacientes. Recuerda que en un principio he dicho que hay gente que tenía una sintomatología de infarto, se le llevó al laboratorio de cateterización y después se vio que tenía las coronarias sin aterosclerosis. Es difícil de verlo, pero yo me fundamentaría en la fiebre, en el incremento de interleuquina 6 y quizás un consumo muy marcado de plaquetas, porque hay un mayor consumo cuando entra el virus. Esto es lo que yo intentaría mirar. Muy bien. Y por supuesto, recuerda una cosa, la tos sin mucosidad. Esto es o pérdida del olfato o del gusto. Estos son marcadores que inmediatamente te dicen que aquí el COVID se está funcionando. Perfecto. Gracias, Juan. Gracias, Ramiro. Vamos a pasar al doctor Luciardi, que es jefe de la tercera cátedra de clínica médica y magíster de trombosis, salido de la clase del doctor Raúl Alman. Lucas. Gracias, Juan, por invitarme a participar de este interesante encuentro y tener la oportunidad de escucharlo. Juan Bádimos, hace un tiempo que no te escuchaba, Juan. Muy linda tu presentación. Creo que todos estamos de acuerdo, siguiendo tu exposición, que hay un compromiso multifactorial y multisistémico en esta enfermedad, que hay etapas que vos muy bien describiste y conforme a esas etapas de la enfermedad necesitaríamos una terapia combinada, una triple terapia. Me focalizaría en el tema de la terapéutica antitrombótica. En prevención de stroke, por ejemplo, en FA, para dar un ejemplo, las guías hacen hincapié en dar prioridad hoy por hoy a los nuevos anticoagulantes orales, por las ventajas, por la falta de control. ¿Por qué en este caso no darle prioridad a warfarina sobre los nuevos anticoagulantes orales, tomando un solo punto, que es que no tiene eliminación renal, como sí tienen todos los anticoagulantes orales, aún conociendo que la warfarina puede darnos el inconveniente de promover la calcificación vascular, pero no lo haría en etapas tempranas o tan prontamente? ¿Algún comentario? Bueno, si el paciente te entra con la embolia y tú inicias el tratamiento con warfarina, vas a tardar un tiempo en ser efectivo. Y sabes que... Ya lo tienes con heparina de bajo peso molecular. Y entonces tiene una embolia. O sea, ¿cómo es? El paciente lo tienes tratado con anticoagulante y entonces desarrolla un ictus, ¿no? Porque es que no entendí la pregunta. Dijiste que ¿por qué se le da prioridad a los anticoagulantes orales versus la warfarina? Es, como te dije anteriormente, porque es más fácil de usar, porque tiene menos interacciones que la warfarina, es mucho más rápido y no tienes que monitorizarlo, con lo cual traes consigo que cuando hubo un momento en el hospital, por ejemplo, en el hospital nuestro, hubo un momento que el hospital estuvo sobresaturado, ¿no? Si le das una pastillita de un anticoagulante oral, no te has de preocupar del nivel de anticoagulación.
cosa que sí que te vas a tener que preocupar mucho más si le das warfarina o si le das heparina clásica, tradicional. Si le das enoxaparina también es un problema, porque la tienes que inyectar subcutáneo. O sea, a veces cuando vino esta pandemia se escogían las cosas más fáciles de usar. Por ejemplo, yo propuse hacer un estudio dije, bueno, si el tipo viene y hay inflamación y ya viene con un trombo, quizás habría que darle un antitrombínico, ¿no? Porque los anticoagulantes orales, especialmente el anti-TNA, inhibe la síntesis de nuevo de la trombina, pero no a la trombina ya que está liberada, ¿no? Y entonces este protocolo era muy complejo porque había que, si utilizabas el dabigatran, tenías que estar seguro de que tenías el medio tartárico para la absorción. Si le dabas la bivaloridina es intravenosa, entonces tienes que ponerle una nueva línea. O sea, a veces la selección de Lovenox fue económico y porque sabemos cómo usarlo, y la medida más importante de coger un anticoagulante oral es porque en el momento que el paciente lo mandes a casa no tienes que cambiarle la terapia, no tienes que cambiarle la dosis, no tienes que hacer nada. Fue un tratamiento de comodidad. Y recuerdo una cosa, que si les estás dando antivirales, que si les estás dando antiinflamatorios, todas estas drogas se metabolizan a través del citocromo C3-4A4 y entonces esto va a interferir también con la warfarina. Sí, lo pensé solamente en función de la eliminación renal. Y bueno, sobre todo porque lo pensé asociado a la heparina de bajo peso molecular, que pienso que quizás Raúl nos puede hacer algún aporte también de eso, si no debería estar más tempranamente en los protocolos la indicación de la heparina de bajo peso molecular. Por eso nosotros hemos cogido la Pixaban como elección, porque no está tan afectado por la función renal. En cambio, el rivaroxaban sí, el edoxaban sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Ha sido una elección por esto. Y respecto, yo creo que cuando nosotros empezamos a dar anticoagulantes a todos los pacientes que estaban admitidos, había mucha gente que se llevó las manos a la cabeza. Porque decían, ¿por qué le das anticoagulantes si no hace falta? Tal. O sea, yo creo que hay que darlo al paciente que lo necesita. Yo estoy en contra de dos cosas. Yo nunca quiero cambiar a un paciente lo que funciona. Y dos, las medicinas nada más hay que darlo si son necesarias. Si no, no hay que darlas. Muchas gracias, doctor Luciano. Juan. Muchas gracias, Juan. Vamos, el doctor Alonso, el otro panelista, está en Raco, en el interior, se le cayó el internet. Y Luis, le vamos a dar la palabra a un amigo del doctor Vadimo, del doctor Hugo Ramos, de Córdoba. Así que, Hugo. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan, por la excelente conferencia. Oye, Hugo, ¿es verdad que te inventaste lo del COVID para que no fuese a Córdoba? No, no es cierto. Lo vamos a echar para que puedas venir. Excelente, Juan. Quería preguntarte, ¿ha salido alguna información y hay algún estudio en curso con colchicina como antiinflamatorio y probablemente algún efecto antitrombótico? Quería saber tu opinión desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista práctico, porque por ahí la colchicina tiene un inconveniente que da diarrea. Y me parece que en un paciente con viremia, la diarrea puede ser un problema también para el personal de salud o los otros pacientes que están en el hospital. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso? Totalmente de acuerdo. Y además, en principio, recuerda que una de las razones por las cuales se empezó a dar colchicina era basado en los efectos cardiovasculares del estudio Colcott. La última vez que nos vimos, si te acuerdas, yo hablé de inflamación y dije que la inflamación así inespecífica no me gusta mucho. Yo creo que la inflamación es como el yin y el yang. Por un lado es un mecanismo de defensa y por el otro lado, cuando se perpetúa es malo. Pero yo creo que ya que sabemos que hay ciertas
citoquinas que están asociadas con una prognosis mala, como es la interleuquina 6, yo preferiría dar el toxicilimab más que la colchicina, porque además de que los resultados no son realmente exuberantes, la otra cosa es, como tú has dicho, que esta es una epidemia que con un nivel muy elevado de propagación, y en un principio se pensaba que no se eliminaba el virus por las heces, y hoy en día sabemos que sí que hay partículas víricas en las heces. Entonces, lo menos que quieres tener es que un personal sanitario que tiene que utilizar medidas protectoras, que tiene que ir como si fuera un astronauta, es que encima tenga que limpiar la diarrea de un paciente. Y la otra cosa es esa, es que los resultados tampoco son para tirar las campanas al aire. Ni en COVID, ni en cardiovascular. Muchas gracias. Bueno, gracias, Hugo. Gracias. Hay algunas preguntas, 2 minutitos te quitamos más, Juan, de tu tiempo. Preguntas del público, interesante. Una es del doctor Conci, si manejan carga viral para el tratamiento. Es un poco difícil. Esto es una de las cosas que estamos haciendo en un estudio, pero es mucho más fácil, como ha dicho el doctor Allman, que hay otros biomarcadores mucho más sencillos que puedes medir para que de valor prognóstico, como son el D-dimer, como el von Willebrand, como es el número de plaquetas. Pero esto quizás sería muy interesante en aquel paciente que vas a tratar con antiviral. Pero el problema es que yo creo que a veces cuando el paciente llega al hospital, el proceso de penetración del virus ya es un poco tarde. En un principio sí, pero la otra cosa es que incluso en los pacientes con SIDA no hay una relación totalmente directa entre la carga vírica y la prognosis. Gracias. Otra pregunta es del uso de antiagregantes en forma preventiva, aspirina o otros antiagregantes P2 y 12 tienen algún efecto. Y otra pregunta interesante es en pacientes con COVID que han recibido un stent, ¿se va con anticoagulación y antiagregación plaquetaria, doble antiagregación plaquetaria o solamente antiagregación plaquetaria? Vaya, deberíamos haber acabado antes, porque esta es la pregunta del millón. Mira, como te dije, hay muy poca experiencia, nosotros ninguna, porque como te dije, en el momento que el COVID se monopolizó el Monte Sinaí, el Cath Lab se cerró, la cirugía se cerró, todo se cerró. Pero te voy a contestar con lo que haríamos en aquel paciente que se le puso un stent hace 6 meses, ¿no? Entonces, o menos, porque con 6 meses yo ya le pararía un poco la nueva generación le pararía un poquitín los antiagregantes. Volvemos al paciente. ¿Cuál es el mayor riesgo? ¿Qué tienes más miedo? ¿De que tenga una trombosis venosa o de que se le cierre el stent? Porque si tú le das anticoagulantes, clopidogrel y aspirina, seguramente esta persona va a sangrar. Entonces tendrías que ir escogiendo. En un stent muy reciente, yo quizás disminuiría un poco la dosis de anticoagulante y le mantendría el clopidogrel, porque sabemos que la mortalidad de un stent trombosis es casi un 50%. Yo no le daría mucho la aspirina, porque si comparamos aspirina y clopidogrel, y la única comparación que tenemos head to head es del Capri, que se hizo hace mucho tiempo, el resultado de efecto antiagregante ganó el clopidogrel, pero por un pelín. Pero la mayor diferencia fue que hubo menos sangría. Entonces, yo le quitaría la aspirina por el temor a la sangría y le mantendría el clopidogrel. No le daría uno de los otros antiagregantes más poderosos por temor a la sangría. Yo sí que le mantendría y, por supuesto, yo le daría siempre anticoagulante. ¿Dosis de anticoagulante? Pues quizás utilizaríamos un poquitín fundamentado a ojo como en el compás, ¿no? Que cuando se asociaba un antiplaquetario con un anticoagulante, se reducía un poco la dosis del anticoagulante. Pero no hay ningún dato, no hay ninguna guía
simplemente ahí tendrías que utilizar tu experiencia y suerte. Cuando el paciente tiene ya el stent de más de 6 o 7 meses, si es uno de los de nueva generación y tiene un mayor riesgo de trombosis o un mayor riesgo de hemorragia, quizás yo ya hasta me atrevería a quitarle el antiagregante. Pero eso sería solamente en aquel paciente con riesgo de sangría y mucho riesgo de trombosis venosa. Otra pregunta, Juan, es si en los pacientes que van a iniciar profilaxis esperan elevación de dedímero o directamente con la clínica inician profilaxis anti... Normalmente a todo el paciente que viene se le hace esta batería de biomarcadores y en función de los biomarcadores es cuando se inicia la profilaxis, porque recuerda que hay un gran número de pacientes que van a superar la enfermedad sin necesidad de terapia o de ser internado. Bueno, Juan, creo que hay... ¿Puedo hacer una pregunta cortita, Juan? Sí. ¿Sí, Luis? Sí, doctor Bádimo, muchas gracias. Excelente la presentación. Al escucharlo se me ocurriría a veces, y le pregunto, yo sé que no está escrito o por lo menos estudiado, en pacientes con fibrilación auricular que tienen un score CHA2DS bajo para indicar anticoagulación, pero que están en riesgo porque viven en zona de gran circulación comunitaria de COVID. ¿Usted se plantearía tomarlo como un factor de riesgo para, por ejemplo, empezar anticoagulantes orales? Paciente con fibrilación y CHA2DS bajo, pero alta circulación comunitaria de COVID. Quizás esperaría a ver si cogía la enfermedad, porque no todo el mundo la tiene. Por ejemplo, hay cosas muy curiosas. El grupo sanguíneo 0 no se contagia. ¿Sabe lo que le quiero decir? Recuerde lo que le he dicho. Mi primera premisa es que las drogas nada más se tienen que dar cuando hay un beneficio claramente establecido. En este caso no existe una evidencia clara. Y lo que haría es que cuando tuviese un síntoma, le miraría estos biomarcadores y a esta persona sí que inmediatamente le iniciaría. Quizás más que el tratamiento profiláctico, quizás ya lo llevaría directamente al tratamiento más elevado con anticoagulantes. Pero esperaría. Bueno, vamos a empezar a finalizar esta excelente conferencia, Juan. Muchas gracias y gracias por soportar todas nuestras preguntas estoicamente y bueno, ya debe estar con ganas de ir a casa, tranquilo. Empecé pronto, recuerdo lo que te dije al principio, que empiezo muy pronto por la mañana. ¿Vale? Oye, pues muchísimas gracias. Les agradezco la atención porque hay más de 180 personas y muchísimas gracias y ya lo sabes que es un placer siempre trabajar con vosotros. Un abrazo para todos. Y señores, recuerden, cuídense, que la prevención es lo más importante en función de la elevada propagación que tiene este virus. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Cuídate vos también. Vale, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós, Juan. Raúl, hoy te has portado muy bien, ¿eh? ¿Viste? Siempre voy mejorando con el tiempo, como el vino. No, Raúl, recuerda que antes de que tú entrases dije públicamente que tú fuiste mi introductor a Argentina con el congreso aquel que hacías de plaquetas. ¿Te acuerdas? ¿En qué año era? Recuerdo muy bien. ¿Te acuerdas? Recuerdo muy bien. Que lo pasábamos la mar de bien en las discusiones, digamos, intelectuales y después las sociales. Por eso para mí te tengo un cariño grande, por eso me atrevo a meterme siempre contigo. Raúl, gracias, Juan. Nosotros también. Argentina, vos para Argentina sos como un referente en todo lo que es trombosis. Te lo dijo Juan Montaner y siempre que has dado una charla nos has enriquecido y hemos aprendido. Y me acuerdo muchas veces, algunas veces cuando hemos estado discutiendo con Quique Gurfinkel, sí, lamentablemente fallecido muy joven, y que teníamos esas mesas en las cuales nos divertíamos un montón. Realmente te digo, yo he tenido muchísimas experiencias y tengo que darte las
los recuerdos de mi esposa, que le he dicho que ibas a estar aquí. Me dice, oye, pues dale recuerdos, dale recuerdos. Y o sea que Gracias. te lo he dicho. ¿De acuerdo? Que esté muy bien. Oye, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Otro para vos. Chao, Juan. Bueno.